Jeremías 23. El renuevo justo y los profetas injustos. A. El renuevo justo. 1:1-2. Ay de los pastores que destruyen. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Ay de los pastores. En el capítulo anterior, Dios pronunció su juicio y condenación contra varios reyes de Judá. Ahora, en un sentido general, condena a esos pastores infieles. En aquellos días, a los reyes y otros líderes a menudo se les llamaba pastores. El término no necesariamente tiene un contexto espiritual. Y aunque Jeremías se dirige a los líderes en un sentido general, líderes políticos, líderes empresariales, líderes militares, líderes educativos y líderes espirituales, en nuestros días podríamos poner el primer énfasis en los pastores como líderes espirituales. B. Que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Estos líderes eran dignos de una y especial porque ellos no beneficiaron, destruyen, ni mantuvieron unido, dispersan, al pueblo de Dios. Y el rebaño del tiempo de Jeremías ciertamente estaba esparcido. Algunos fueron llevados a Babilonia y a las naciones como cautivos, y otros se fueron como refugiados a Egipto. Todo esto se remonta a líderes impíos y pobres para el pueblo de Dios. C. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Esto habla principalmente del aspecto espiritual del liderazgo, que se esperaba que cumplieran los reyes de Judá. Se podría decir que ninguno de los últimos reyes de Judá, desde Josías, Joacás, Joaquín, Jeconías y Sedequías, tuvo alguna preocupación espiritual por el pueblo de Dios, mi pueblo. Y, en el entorno moderno, esto habla de la gran necesidad de líderes espirituales entre el pueblo de Dios para apacentar al pueblo de Dios. Jesús enfatizó esto en la restauración de Pedro, Juan 21, diciéndole 2 veces que apacentara a sus ovejas. D. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras. Dios se ocuparía de la mala obra de los pastores infieles. Los haría responsables. 2:3-4. La promesa de restaurar el rebaño herido y disperso. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Una de las razones por las que Dios esparció a su pueblo en el exilio fue por su liderazgo poco espiritual e ineficaz. Sin embargo, Dios promete que un día reunirá a sus ovejas de todas las tierras a donde las eché. Y este es un aspecto del nuevo pacto que Dios le prometió a Israel. Las promesas de reunir a Israel de nuevo en la tierra prometida se encuentran en muchas profecías del nuevo pacto. Jeremías 32, 37-41, Ezequiel 11, 16-20, Ezequiel 36, 16-28, Ezequiel 37, 21-28. 2. El milagro actual de que Israel se convierta una vez más en una nación independiente, después de unos 2500 años, es un cumplimiento inicial de estas grandes promesas. Decimos inicial, porque Israel definitivamente está reunido de regreso en su tierra, pero actualmente en incredulidad. B. Y crecerán y se multiplicarán. Dios no solo los traerá de regreso a su tierra prometida, sino que también serán bendecidos allí. Su población crecerá rápidamente. C. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Una de las bendiciones que Dios promete a un Israel reunido era el liderazgo piadoso. Los líderes piadosos, especialmente en un sentido espiritual, los apacentarían, les darían seguridad y prosperidad, ni serán menoscabadas. Y esta era una promesa de llevar las cosas a un lugar mejor de lo que estaban antes del exilio, cuando Israel estaba en la tierra pero sufría bajo el liderazgo de líderes impíos. La promesa de restauración al mismo estado de cosas que se tenía antes del exilio no era adecuada. Había una mejor esperanza. Thompson. 2. En un sentido inmediato, esto se cumplió en los líderes buenos y piadosos que Israel tuvo después del exilio, hombres como Zorobabel, Esdras, Nehemías, Josué el sumo sacerdote, Ageo,
Zacarías y Malaquías. 3. Podemos ver un cumplimiento parcial inicial de esto en el Israel moderno. Podemos esperar un cumplimiento completo cuando se vuelvan a Jesús como su Mesías. 3. 5-6. El Rey que vendrá. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra. Levantaré a David renuevo justo. Mucho antes de esto, Dios prometió que el Mesías vendría del linaje de David. 2 Samuel 7, 5-16. Esta es una confirmación de esa profecía anterior. El renuevo justo vendría del linaje de David. Y, al final del capítulo anterior, Dios había prometido que nadie del linaje real de Jeconías se sentaría en el trono de David. Jeremías 22:30. Parecía como si el linaje real de David hubiera sido cortado como un árbol y solo quedara un tocón. Sin embargo, Dios tomaría ese tocón y produciría un brote verde, un renuevo. 2. La metáfora es de un brote que brota del árbol davídico, es decir, la dinastía, que, aunque cortado, no está muerto. Thomson. 3. El brote es lo que brota de las raíces de un árbol caído. Así brotará nueva vida de la dinastía caída. Harrison. B. Y reinará como rey, el cual será dichoso. Este renuevo justo guiará al pueblo de Dios como un rey exitoso. Prosperidad, justicia y rectitud marcarán su reinado. Este reinado se extenderá a la tierra, no solo a los límites de Israel. Y reinará como rey, además, reinará como un verdadero rey, no como una marioneta como Sedequías y sus predecesores inmediatos. Fine B. C. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Rescate y seguridad serán para todo el pueblo de Dios, tanto para Judá como para Israel. Volvería a ser una monarquía unida. Y Israel aquí se refiere al reino del norte. Ella también viviría en seguridad. Thompson. De Jehová, justicia nuestra. Jeremías anuncia que este será el nombre con el cual le llamarán. Él será el camino para que la justicia de Jehová sea dada a su pueblo, para que Él mismo sea nuestra justicia. Y la frase Jehová justicia nuestra son solo 2 palabras en hebreo. Jehová Tsidkenu. Este es un nombre muy melifluo y dulce de nuestro Señor Jesucristo, que expresa su deidad, como lo hizo el renuevo justo de David con su humanidad. Trap. 2. Yahvé Tsidkenu es probablemente un juego sobre el nombre de Sedequías, que significa, mi justicia es Yahvé. Thompson. Jeremías cambió el nombre de Sedequías para hacer su juego de palabras. Sedequías será llamado, la justicia es el Señor, pero el Mesías sería llamado, el Señor nuestra justicia. Writing. 3. Como referencia mesiánica, Yahvé Tsidkenu es una fuerte evidencia de la deidad del Mesías, él es Yahvé. Los judíos entendían que el nombre en el versículo 6b era el del Mesías. El Targum dice, el Mesías de los justos o el Mesías de la justicia. Reconocían que las 2 palabras eran el nombre del Mesías. Fine B. 4. Jesús es Jehová nuestra justicia. La justicia es algo positivo. La obra de Jesús en su pueblo no es solo limpiar la mancha del pecado. La perfecta obediencia y justicia de Jesús es nuestra en él. Habla de alguien que no solo reflejará la justicia de Dios, sino que la transmitirá a su pueblo, haciéndola suya. Kidner. Pablo pudo haber tenido esta promesa en mente cuando habló de Cristo Jesús, nuestra justicia. 1 Corintios 1:30, cf. 2 Corintios 5:21. Kidner. B. Descansar en Jesús como nuestra justicia es una gran fortaleza. Tú, Señor Satanás, tus amenazas y terrores no me molestan. ¿Por qué? Hay uno cuyo nombre es el Señor Justicia Nuestra, en quien yo creo. Él es quien derogó la ley, condenó el pecado, abolió la muerte, destruyó el infierno, y es un Satanás para ti, oh Satanás. Lutero, citado en Trapp. 4. 7-8. La grandeza de la obra de Dios de reunir y restaurar. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más. Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto,
sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. No dirán más, Israel correctamente celebraba la liberación de Egipto. Jeremías anuncia que ocurriría una liberación aún más maravillosa en relación con la reunificación de Israel, presentada como un aspecto del nuevo pacto. Israel fue creado en el éxodo de Egipto y fueron restaurados en la reunificación fuera de Babilonia y las naciones. Dios promete que la restauración de Israel será mayor que la creación de Israel. Esto se conecta con el principio de que el hombre restaurado o redimido es más grande que el hombre creado o inocente. Y habitarán en su tierra. La promesa enfática se repite nuevamente. Dios traerá a su pueblo de regreso a la tierra prometida. Incluso después del gran juicio y el exilio venidero, Él no habría terminado con ellos, ni terminaría con ellos una vez que estuvieran en su tierra. El dolor que trajeron los falsos profetas. 1:9-10, el corazón quebrantado de Jeremías por los falsos profetas. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio, y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová, y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado. Jeremías estaba angustiado por la presencia y obra de otros profetas en su tiempo. Su corazón no estaba quebrantado porque no le gustara la competencia, sino por el daño que le hacían al honor de Dios y al pueblo de Dios. Corazón, como se usa aquí, denota un estado mental profundamente perturbado más que emocional. Su mente no puede comprender la forma en que estos profetas han elegido abusar de su vocación profesional. Harrison. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio. Esto no se debía a que estuviera abrumado por una agradable sensación de embriaguez a causa de la obra del Espíritu Santo. Esto era de pavor e indignación por la obra de los otros profetas cuando comparaba su supuesta palabra de Dios con las santas palabras que Jeremías traía en nombre de Dios. El gran contraste entre el mensaje de ellos y el suyo hacía que Jeremías sintiera náuseas. Su mensaje principal era arrepentirse, el mensaje principal de ellos era relajarse. No es posible que ambos tengan razón. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta. Los otros profetas prometían bendición y abundancia, pero la evidencia estaba del lado de Jeremías. La fuerte presencia del pecado en la tierra, el adulterio probablemente tanto en su sentido literal como figurativo, y la maldición sobre la tierra misma demostraban que era hora de arrepentirse y no de relajarse. 2:11-12. Profetas y sacerdotes profanos. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados, y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Jeremías podía ver la falta fundamental de santidad entre los que se suponía que eran líderes espirituales. Ser impíos es lo opuesto a la santidad. No eran diferentes de los adoradores de ídolos que rodeaban a Judá. Junto a los reyes impíos, los falsos profetas fueron los principales responsables de provocar la ruina de la nación. Aún en mi casa hallé su maldad. No era solo que la vida personal de estos profetas y sacerdotes careciera de santidad. Sus corazones y caminos impíos eran evidentes en la casa de Dios. Cualquier esfuerzo que estuvieran haciendo para compartimentar su falta de santidad no funcionaba. Por tanto, su camino será como resbaladeros, sus caminos profanos los destinaron a resbalar y caer. No todo el mundo cae en un camino resbaladizo, pero la mayoría lo hace. 13-15, juicio prometido contra los profetas corruptos. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: He aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Dios compara a los profetas de Jerusalén y Judá con los profetas de Samaria que llevaron al reino del norte a la ruina espiritual y social unos 150 años antes. Para que ninguno se convirtiese de su maldad, debido a que sus propias vidas estaban llenas de transigencia espiritual, cometían adulterio y andaban en mentiras. Los profetas y sacerdotes de Judá no tenían lugar ni poder para hacer convertir a otros de su maldad. Y, sin nadie que se convirtiese de su maldad, no había restricción espiritual o moral sobre la gente. Todos hacían lo que les parecía bien, y los hombres de Dios que deberían haberles dicho que se detuvieran no lo hacían. 2. Con la atmósfera de ninguna restricción, el pueblo de Dios se había vuelto como Sodoma y como Gomorra para Dios. Por su mundanalidad están secularizando la casa de Dios, 23:11, ese bastión de santidad, y por su laxitud, 23:14, ya sea practicada o predicada, están quitando la vergüenza del pecado, especialmente, al parecer, los pecados de lujuria, tanto heterosexuales, 23:14a, como homosexuales, 23:14b, cf. Génesis 19, 4-5. Kidner. C. He aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel. Había un futuro amargo para estos profetas corruptos y transigentes. Y, debido a que habían envenenado los manantiales espirituales de la nación, el Señor iba a infligirles un juicio drástico representado por comida amarga, ajenjo, es decir, olor fuerte y sabor amargo, y agua envenenada. Fine B. D. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. El deseo de Dios era que su pueblo fuera mensajero de su santidad y justicia. En cambio, a través de estos profetas corruptos, se habían convertido en mensajeros de hipocresía, lo opuesto a la santidad. 4. 16-17. No escuchen a los profetas corruptos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. No escuchéis las palabras de los profetas, Dios mismo les dice esto. Normalmente, Dios quería que su pueblo prestara estricta atención a aquellos que presentaban su palabra. Esto muestra cuán separados estaban estos supuestos profetas de la verdadera palabra de Dios. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón. Estos profetas corruptos hablaban, pero no de la boca de Jehová. Era simplemente una visión de su propio corazón. El efecto de estas palabras hechas por el hombre disfrazadas como la palabra del Señor fue hacer vanos a los que las creían. Y, no de la boca de Jehová. Esta fue una afirmación audaz de Jeremías, ya que implicaba que su propio mensaje venía directamente de Yahvé. Thompson. C. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Los profetas corruptos temían hablar una palabra de reprensión y arrepentimiento a los que despreciaban a Dios. En cambio, hablaban suaves palabras de paz, prometiendo no vendrá mal sobre vosotros a todos los que seguían a sus propios corazones, a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón. Y paz tendréis. El corazón de la falsa profecía era que siempre contenía nuestra falsa esperanza. Fine B. 2. No podían o no querían reprender a los que andan tras la obstinación de su corazón. El fracaso o la incapacidad para enfrentar el mal es una señal de un liderazgo malo o corrupto. 3. Nuestra cultura moderna cree que seguir tu corazón es la sabiduría suprema para vivir. La Biblia dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12 se repite para dar énfasis en Proverbios 16:25. 5. 18-20. La gravedad de los juicios de Dios. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra, y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón.
en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor. Los profetas corruptos hacían lo que hacían sin temor al castigo. Habían olvidado que los juicios de Dios llegarían un día, y vendrían como la tempestad con furor. Y, tempestad, el simún, el viento pestilente caliente que sopla desde el sur, frecuentemente mencionado en los escritos sagrados. Clarke. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. El furor de Dios contra los profetas corruptos no era solo una cuestión de irritación personal. Era justo y sería hecho contra ellos hasta que se cumpliera su justicia. Y en los versículos anteriores, Dios habló en contra de aquellos que caminan tras la obstinación de su corazón. Jeremías 23:17. Aquí Dios promete llevar a cabo los pensamientos de su corazón contra aquellos que siguieran su propio corazón. Sería evidente que corazón era el supremo. 6:21-22. Los profetas corruptos no eran enviados por Dios. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Los profetas corruptos no fueron llamados ni enviados por Dios, sin embargo, corrían con gran energía para proclamar sus palabras generadas por ellos mismos. Y nunca recibieron una comisión divina, sin embargo, corrieron, con sus mensajes falsos, tratando con entusiasmo y energía para lograr sus propios objetivos. Fine pero si ellos hubieran estado en mi secreto, lo habrían hecho volver de su mal camino. Si estos fueran verdaderos profetas y hubieran sido enviados, habrían llamado a la gente al arrepentimiento. No lo hicieron. En lugar de arrepentirse, su mensaje era que se relajaran. 7:23-24. La locura de resistir o rechazar a Dios. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Haciendo preguntas retóricas, Dios le recuerda a Judá que él estaba cerca. No tenía sentido tratar de esconderse en escondrijos para evitar la mirada de Dios. Y los ateos tienden a pensar que porque no ven a nadie, por lo tanto, nadie los ve. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. El mismo Dios que llena el universo también puede ver lo que hacemos. Esto era algo que los profetas corruptos y aquellos que no eran corregidos debido a los profetas corruptos decidieron olvidar. 8:25-27. Mentiras proféticas. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Solo esto debería haber sido suficiente para aterrorizar a los profetas corruptos. Incluso si ningún hombre juzgaba y discernía sus supuestas palabras proféticas, Dios las había oído. Él juzgaría. Y, en el contexto del Nuevo Testamento, Dios ordena que cualquier supuesta palabra profética sea juzgada en la congregación. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. 1 Corintios 14:29. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5, 20-21. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. 2. Es una gran falla entre muchos cristianos que cualquier supuesta profecía sea aceptada sin ninguna prueba o discernimiento. Sin embargo, si no quieren juzgar, Dios lo hará de una forma u otra. Soñé. A los profetas corruptos les encantaba hablar de sueños y cosas grandes e infladas. El problema era que eran mentiras. Quizás la mentira era incluso que hubieran tenido un sueño así, o quizás realmente tuvieron un sueño pero no era un verdadero mensaje de Dios.
En lugar de ser de Dios, estos mensajes eran el engaño de su corazón. Y el hombre está constituido de tal manera que siempre busca de alguna forma la dirección del mundo espiritual que se encuentra detrás de todas las manifestaciones y formas materiales. Esta búsqueda crea la oportunidad de hombres malvados, que no tienen verdadera luz de ese mundo, pero hablan como si la tuvieran, y así engañan a quienes los escuchan. Morgan. C. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. A los profetas corruptos les encantaba concentrarse en fenómenos espirituales como los sueños. Aunque esto pretendía ser un enfoque espiritual, desviaba la atención de Dios mismo, de su carácter santo representado por su nombre. Y, mi pueblo se olvide de mi nombre, una vez que los hombres olvidaron el carácter de Yahvé, se les pudo persuadir para que aceptaran todo tipo de doctrinas. Thompson. 9, 28 a 29. El bajo lugar de los fenómenos espirituales en comparación con la palabra de Dios. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Dios invita a los obsesionados con los fenómenos espirituales a exponerlos. Cuenten el sueño. Presenten su mejor caso. Y claramente consideraba los sueños como experiencias muy subjetivas que no tenían nada que ver con la palabra de Yahvé. Había una diferencia. Que el soñador cuente su sueño si así lo desea, pero debe quedar claro que fue un sueño y no una palabra de Yahvé. Thompson. B. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Dios da una segunda invitación, esta vez al que tuviera su palabra. Este es invitado a hablar fielmente la palabra de Dios, a no callar a pesar del número y la popularidad de los profetas corruptos. Y, en los días de Jeremías, había muchos más profetas corruptos que aquellos que estaban dispuestos a contar fielmente la palabra de Dios. Sé que tiene que ver la paja con el trigo, claramente, el sueño del profeta corrupto era como la paja, algo, pero de poca substancia y ayuda. La verdadera palabra de Dios, presentada fielmente, era como el trigo, de sustancia, alimento, dadora de vida y con el poder de multiplicar. D. No es mi palabra como fuego, la palabra de Dios tiene poder como fuego, poder para beneficiar y poder para juzgar. La paja no tiene ningún poder en contra del fuego. La palabra de Dios es como fuego que puede calentar y consolar. La palabra de Dios es como fuego que puede quemar y causar dolor. La palabra de Dios es como fuego que puede derretir los materiales más duros. La palabra de Dios es como fuego que refina y consume las impurezas. Y como martillo que quebranta la piedra, la palabra de Dios es tan poderosa como un martillo, con el poder de construir o destruir. La paja no tiene ningún poder contra el martillo. Y, como martillo, siempre que un ministro tenga el Evangelio para usar, este símil debería enseñarle cómo debe usarlo, con todas sus fuerzas. Déjalo golpear con poderosos golpes para tu Señor. Spurgeon. 2. Creo que no se necesita una gran educación para aprender a usar un martillo, no lo sé, puede que se necesite, pero parece que para usar correctamente un martillo, no se tiene nada que hacer más que golpear con él. Hermanos, cuando prediquen, tomen el martillo del Evangelio y golpeen con él tan fuerte como puedan. Spurgeon. 3. Adam Clarke escribió una sabia advertencia contra la idea de que la palabra de Dios puede hacer su trabajo sin el Espíritu de Dios. Tengamos cuidado de no pensar, como algunos han pensado y afirmado, que las Sagradas Escrituras son suficientes por sí mismas para iluminar, convencer y convertir el alma, y que no hay necesidad del Espíritu Santo. El fuego mismo debe ser aplicado por un agente para producir sus efectos, y ciertamente el martillo no puede quebrar la piedra en pedazos, a menos que lo maneje un obrero capaz. Y es solo el Espíritu de Dios el que puede aplicarla, porque la encontramos leída con frecuencia y hablada con frecuencia, sin producir ningún efecto saludable. Clarke. 10, 30 a 32, Dios contra los profetas corruptos. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho.
He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas. El hecho de que alguien afirmara ser profeta no significaba que Dios estaba a favor de ellos o que los aprobaba. En los días de Jeremías y en los nuestros, había muchos profetas contra los que Dios estaba en contra. Que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, cuando la verdadera palabra de Dios era ignorada o descuidada porque la gente se sentía atraída por los fenómenos espirituales similares a paja de los profetas corruptos. Dios dice que era como hurtar sus palabras. Dios estaba en contra de ellos. Que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Dios estaba en contra de aquellos que decían hablar por Dios y realmente solo hablaban de su propio corazón. Que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Aquí hay un juego de palabras que es difícil de capturar en inglés, literalmente. Usan su propia lengua y predicen una profecía. El significado es que el mensaje de los falsos profetas se originaba en ellos mismos y era presentado en sus propias palabras con una especie de floritura como si fuera una palabra de llave. Thompson. Los que profetizan sueños mentirosos. Dios estaba en contra de aquellos que promovían sueños y fenómenos espirituales por encima de su palabra. Hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Las palabras engañosas e imprudentes habladas en el nombre de Dios llevaron al pueblo de Dios a errar. Dios estaba en contra de estos imprudentes con poca consideración por la verdad. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Como Dios no los envió, no harían ningún bien al pueblo de Dios, aunque tuvieran buenas intenciones. Puede haber algo de banalidad o algo de excitación, pero no verdadero provecho. 33-40, ya no mencionen la profecía. Carga, de Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero, y cada cual a su hermano, que ha respondido Jehová, y que habló Jehová. Y nunca más os vendrá a la memoria decir, profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, que te respondió Jehová, y que habló Jehová. Mas si dijereis, profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis, profecía de Jehová, por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido. Y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua, y eterna confusión que nunca borrará el olvido. La profecía de Jehová. Esta sección es algo difícil debido a un juego de palabras en hebreo. La palabra clave es masa, que significa tanto carga como profecía, en el sentido de revelación de Dios. A veces se pretende un sentido de la palabra, a veces el otro y, a veces, ambos. Y, por uso, la palabra vino a significar aquello que se colocaba como una carga en el corazón de un profeta, habiendo sido ya tal en el corazón de Dios. Fain B. 2. Todo el argumento nos parece bastante complejo, probablemente porque el juego de palabras se desarrolla de manera sostenida. Los dos sentidos de masa, expresión profética, y carga, y el verbo nasa ocurren varias veces. La masa de llave es que la gente es una masa. Thompson. B. ¿Cuál es la profecía de Jehová? Esta era probablemente una pregunta burlona de los profetas corruptos a Jeremías. Dado que la mayor parte de la obra profética de Jeremías era anunciar la condenación y pedir el arrepentimiento, en broma querían saber qué palabra tan pesada tenía para ellos hoy. Y Jeremías indica que el pueblo, los sacerdotes y los profetas, Jeremías 23:33, habían comenzado a usar esta importante palabra de manera burlona y con sorna. Le preguntaban a Jeremías, ¿cuál es la profecía, carga, ahora? ¿Cuál es el pesado mensaje del Señor ahora? Fain B. 2.
cuando estas personas, o un profeta o un sacerdote les pregunten, ¿qué carga ha puesto el Señor en tu corazón? Díganles, ustedes son la carga y yo los desecharé, declara el Señor. Writing. C. Les dirás, esta es la profecía. Dios le dice a Jeremías que responda con esta frase. Esto significaba que sus palabras no debían considerarse tanto como pesadas, sino como verdaderas, o, quizás más probablemente, la idea es que los profetas corruptos y burlones eran la carga. Y, les dirás, esta es la profecía. Es mucho mejor seguir la LXX, la Vulgata y la RSV y traducirlo, tú eres la carga. Esto no requiere ningún cambio de consonantes en el texto hebreo, sino solo otra división de ellas. Fain B. D. Yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Dios promete castigar a aquellos que presuman de hablar profecía y desviar la atención de la palabra de Dios. En lo que respecta a Dios, nunca más os vendrá a la memoria decir, profecía de Jehová. Porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente. La institución de la profecía se había vuelto tan corrupta en los días de Jeremías que se podría suponer que, cualquiera que pretendiera hablar profecía de Jehová estaba hablando por sí mismo. Y hablando palabras pervertidas del verdadero mensaje de Dios. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua, y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Este era el resultado final de su atracción por profecías, sueños y otros fenómenos espirituales. Y arrancaré de mi presencia a vosotros. Finalmente, en los versículos 39 a 40, él toma y enfatiza el verbo principal de carga, en su sentido literal, para visualizar a estos hombres recogidos y arrojados en una desgracia irreparable. Kidner. 2. El desprecio de la palabra es un pecado tan envolvente que Dios no puede satisfacerse fácilmente al decir lo que hará a los culpables. Trap. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.